Santiago Posteguillo, uno de los narradores que mejor cuenta en español la historia del Imperio Romano, después de la espléndida trilogía de Trajano, y tras ganar el Premio Planeta con Yo, Julia, el libro apareció el pasado mes de noviembre, cuando el procés catalán hacía furor. Harto ya de estar harto de que en cada entrevista le preguntaran por el conflicto catalán y sus capitostes, zanjó el asunto diciendo: cuando los políticos hablen de mis libros y de la literatura, entonces yo opinaré de sus actividades. Santa palabra, nadie volvió a meterle la alcachofa con aquello de usted qué opina de tal o qué piensa de tal. En el debate de anoche, por aquello de que era el día del libro, los aspirantes a la Moncloa se vieron obligados a decir algo sobre cultura y soltaron 4 frases hechas, o sea, nada interesante. Tal vez le iría mejor al mundo de las culturetas actuar como Posteguillo, no meterse en el jardín de los políticos, visto que a ellos poco les importa la cultura. Y ahora, con ocasión del Festival de Cine Africano, hablamos con el director de la película Gurumbé, Miguel Ángel Rosales, y con la bailaora flamenca y negra Jinka Esi. El Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger celebra sus 16 años de existencia con una nueva edición, dando a conocer las cinematografías del continente africano y convertido en una referencia de los cines de África en el mundo hispanohablante. El guiño de la cantante ugandesa Jake pone un toque funky a la imagen de esta edición del festival, que crecerá en su lado africano, con sus sedes en Chauen y Tetuán, así como en la orilla peninsular, con actividades en varios puntos del campo de Gibraltar, con el fin de continuar forjando la diversidad y el diálogo cultural entre ambos continentes. Participa de nuevo en este encuentro con la clase magistral La Andalucía más africana, Miguel Ángel Rosales, director y guionista de Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, una película muy aplaudida y premiada que aborda la historia de la trata de esclavos en el sur de España y la inmensa riqueza africana que tenemos completamente integrada en nuestro ADN biológico y cultural, en el flamenco y en otros aspectos de la cultura popular andaluza. Un documental que contó con la participación de la bailaora Jinka Esi Graves, nacida en Londres, con raíces en Ghana y Jamaica, y que vino a Sevilla a aprender bulerías. Gurumbé le ha ayudado, dice, a reconciliar su cabeza y su corazón, y el público no puede más que rendirse a su baile intenso, penetrante y apasionado. Esa bailaora está hoy con nosotros, Jinka Esi, bienvenida. Gracias. Encantados de haberte visto bailar y en la película, no te he visto en directo, pero de tenerte hoy aquí. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Y está con nosotros Miguel Ángel Rosales, director de cine, autor y creador de la película Gurumbé, que vamos a hablar de ella, que ya estuvo aquí en otra ocasión también, con motivo de otro festival. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jesús? Encantado. Festival que está ya a punto de celebrarse. ¿Qué importancia tiene este festival en el cine y en dar a conocer la producción que hay en África de cine? Bueno, pues yo creo que una importancia grandísima, ¿no? Creo que es una de las festivales de cine africano de Tarifa, creo que se ha convertido ya en una de las grandes citas del cine africano en Europa, por supuesto. Y creo que la labor se puede ver en el número de películas, en la diversidad de países, la diversidad de visiones, de formatos, etcétera. La labor que está teniendo de difusión de este cine tan desconocido, ¿no? Y desconocido en parte, como siempre, como todo lo que toca al continente africano, por una serie también de prejuicios, ¿no? Mucha gente no se acerca a este cine pensando que es un cine de segunda fila, cuando este festival demuestra cada año que es un cine que está ahí encima de la mesa, ¿no? Digamos, y que tiene presencia ya en muchísimos festivales internacionales, ¿no? Sí, pero asombra, creo que hay 70 películas entre secciones de las que van a concurso, que son 14, otras 20 países produciendo, o sea, una realidad y un material que desconocemos casi, gracias a este festival y al empeño de Manes Cisneros, esto también tenemos que decirlo, ¿verdad? Totalmente, vamos, yo creo que hay un esfuerzo personal de ella tremendo, ¿no? La directora del festival. Además de películas, tú vas a participar con una conferencia magistral, así lo anuncian, que es La Andalucía más africana, orígenes africanos de nuestra cultura. Bueno, espérame, aquí estábamos siempre peleándonos entre si somos romanos o árabes, o más romanos que árabes, o más árabes que romanos. Y ahora tú dices que somos africanos. Bueno, sí, es lo que yo intentaba decir, en mi película, ¿no? La que has citado en Gurumbé, es esta raíz perdida, ¿no? que tiene Andalucía, de la que haya hablado mucha gente, como Isidoro Moreno, por ejemplo, ¿no? Esta raíz que ha sido ocultada
por distintas razones que no son simples tampoco de analizar, pero está claro que dentro de toda la construcción de la idea de la cultura española y andaluza, esta parte importantísima de nuestra cultura ha sido completamente relegada, ¿no? Relegada al olvido, y tal como demuestra Gurumbe y tal como demuestra no solo mi película, sino muchísimos estudios de numerosos autores, la presencia fue tremenda, ¿no? Y no solo fue muy numerosa, sino que el legado en nuestras expresiones culturales como la música, en este caso el flamenco, ¿no? Sí. Pero también en la literatura, la cocina, la pintura, las hermandades religiosas, todo lo que hoy en la Semana Santa también se ha estudiado mucho, la presencia de esa presencia negra, y ha sido algo que ha sido completamente relegado a ir un poco a las penumbras de nuestra historia, ¿no? Estamos viendo imágenes precisamente de la película Gurumbe, y en concreto ahora de Jinca, pero parte la historia, es decir, queda las influencias de la cultura y del folclore, pero tú partes en tu película de la esclavitud, de esa realidad también ignorada, porque hablas de 90.000, bueno, no hablas tú, las personas que han estudiado el tema, 90.000 esclavos que vinieron a Andalucía. Sí, yo acoto un poco el tema de la presencia negra a la esclavitud, pero esto no significa que la presencia negra en Andalucía empiece con la esclavitud. Es decir, ya antes, en 1400 y pico, ya hay una gran cantidad de negros en Sevilla, como para que se plantee, por ejemplo, la construcción de un hospicio para los negros que estaban manumitidos y que no tenían la manera de buscarse la vida por la calle, ¿no? Por las calles. Y la presencia negra también probablemente se puede ir más allá en el tiempo hasta el Al-Ándalus, ¿no? A través de los almorávides, etcétera, etcétera. Es decir, una presencia continuada, y es lógico por la cercanía también que tenemos al continente, ¿no? Yo me meto también en el tema de la esclavitud porque me permitía también hacer un arco de tiempo, ¿no? Hasta la actualidad con la migración, no haciendo un paralelismo fácil entre la migración y la esclavitud, pero sí dando a entender que son partes del mismo proceso. Es decir, esclavitud, colonización, inmigración forzada son parte del mismo proceso, son parte de toda ese reflujo que el capitalismo necesita para funcionar, ¿no? de esa exclusión de gente que siempre necesita para que el sistema esté en continuo funcionamiento, en continua producción, ¿no? O sea, producción de población superflua, ¿no? Sí. que tiene que haber. Y a partir de esas realidades, con investigadores que hablan en el documental, en Gurumbe, entronca el folclore y el flamenco. Y ahí aparece Jinca Esi. ¿Cómo sientes tú? Te vemos bailar, te vemos ahí con bata de cola o, en fin, con una flamenca más, que lo eres. Y tú, esa relación, ¿percibes también que hay muchas vinculaciones o similitudes entre el flamenco y vuestra manera de danzar? Pues totalmente, en el sentido de que, de cierto modo, yo siendo, bueno, de Londres, de la diáspora africana, yo entiendo que hay una relación, y es una cosa que el festival hace muy bien con las diferentes secciones, que une lo que es la población latinoamericana, que es afrodescendiente, afroamericana del norte de los Estados Unidos, y también pensar en Europa, que ha habido siempre esta población, que muchas veces que pensamos en África es solo este continente, pero realmente que somos muchas personas que estamos viviendo fuera del continente, que somos descendientes, donde nuestra cultura, nuestra forma de sentirnos tiene que ver con una pluralidad, de cierto modo, de ser en mi caso, europea, pero también con esas raíces, ¿no? Entonces, cuando me preguntan en cuanto a mi baile, yo creo que lo único que puedo hacer es realmente reflejar eso y ser honesta en este sentido, que soy un cuerpo de una mujer negra, por supuesto, y vengo al flamenco con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y, digamos, personalmente, especialmente en los últimos años, sí que he estado trabajando con gente un poco desde la danza, y por supuesto hay que empezar sabiendo que la danza africana no es una cosa, es extremadamente amplia, y hay diferentes formas en todas partes, pero que yo, quizás es algo que no se ha visto mucho, pero yo veo muchas cosas en el flamenco que también rastrean, o que también son como huellas de formas de expresión, de cómo pisar el suelo, o hasta la idea de una juerga, un círculo, y la idea de la improvisación, alguien en el centro. Son cosas que me son muy como familiares y que veo mucho, no solo en el continente africano, pero en todas partes donde la diáspora africana ha estado, ¿no? Yo lo he visto en tu película, lo que está contando Jinca, cuando aparecen esas mujeres de Senegal bailando. Es una playa, ¿no?, donde danzan de esa manera tan
por otra parte, tan moderna, lo que vemos en los grupos europeos, cómo bailan esas mujeres, esa manera de pisar, como decías, o cuando están cantando con la cora, hay dos negros, incluso se jalea, hay muchas similitudes. Sí, sí, por supuesto, es un poco lo que... No sé quién fue antes, porque bueno, ahí también se habla de por dónde entran los gitanos, que si vienen de Egipto, que si todo lo que cuenta tu película, pero que las hay. Bueno, yo creo que fue todo un poco al mismo tiempo, ¿no? También hay que entender que estas músicas africanas que salen, estas danzas africanas que salen en la película, ya también son danzas contemporáneas, en el sentido de que ya no son danzas tradicionales, son danzas que ya han absorbido también mucha influencia actual y tal, ¿no? Lo que sí está claro que dentro de esta memoria perdida, ¿no?, que intentaba buscar la película, que creo que es un poco el valor también que ha añadido todo el equipo que ha trabajado, dentro de esta memoria perdida, esta falta de rastros, ¿no?, de rastros físicos, de presencias físicas que hay en Andalucía, pues lo que sí encontré que la forma mejor de mostrarle era esa memoria incorporada, ¿no? Esa memoria que está dentro del cuerpo, incorporada en el sentido de dentro del cuerpo, que se expresa a través del cuerpo, ¿no? Y que el flamenco, poniéndolo en paralelo a estas imágenes, ¿no?, con esta música, con estas danzas africanas, me parecía que ahí les dejaba al espectador una reflexión amplia después de meterle toda esta tralla histórica, ¿no? No, las dejas. Además hace mucho más llevadero todo el relato de la esclavitud que lo cuentan los personajes que tú tienes con precisión. Los flamencos, ¿qué te dicen? Pues yo creo que hay muchos flamencos, porque por supuesto, diciendo lo que estamos diciendo no es quitarle el sitio al entendimiento y el sitio que tiene la comunidad gitana y andaluza en general en el flamenco. Digamos, es más bien pedir que se entienda la cultura de otra forma, ¿no? Que se entienda que hay una pluralidad y que siempre en un sitio donde hay mucha gente, como estamos viendo en sitios como Londres o en Nueva York o Los Ángeles, todo el mundo influye en el sitio donde están, ¿no? Entonces yo encuentro muchos flamencos que también tienen esta perspectiva. También hay de todo. Hay mucha gente que luego me ve y es como, perdona, pero tú bailas, pero bueno. Pero cuando te metes en faena, cuando bailas, cuando con ellos, el grupo con el que tú te mueves, ¿la relación cómo es? Pues como de artista a artista yo creo que la gente me apoya mucho, que por supuesto yo he venido a esto como desde fuera, entonces estoy también en un proceso de aprendizaje, no soy alguien que nací en una familia haciéndolo, pero yo lo que veo es que realmente la gente hasta ahora siempre ha creído, quizás es por el amor que tengo por ello, ven que, digamos, que vengo a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, en general, siento que es positivo y me gusta la idea de sentir que si yo bailo, después ya, aunque alguien al principio haya pensado que es un poco visto, exactamente, en general es muy positivo. Yo diría que la gente se queda como, mira, está haciéndolo y siempre, como digo, desde donde soy. Yo en ningún momento puedo fingir de ser algo que no soy, entonces mi forma va a ser la mía. Por la parte que te toca, los orígenes, porque tú naciste ya en Londres, ¿no? Yo nací en Londres. Pero con familia que había venido de allí. Sí, bueno, mi padre también nació en Inglaterra, pero de familia jamaicana, y mi madre nació en Ghana, en el oeste de África, y fue a Inglaterra con 2 años. Digamos, yo soy como de tercera generación, mis padres son muy ingleses, pero por supuesto con lo que nos queda de Afrocaribe. Con sus raíces y avivando esas raíces, ¿no? Que no se sequen. Sí, no, porque también me gustaría citar que muchas veces hablan, digamos, del lado de Ghana, pero mi madre se fue a Inglaterra cuando Ghana todavía era colonia inglesa. Entonces hay que pensar, ese país era un Ghana que no es lo que nos gustaría pensar que podría ser, que también ella fue a una escuela de monjas inglesas, digamos, entonces esa cosa que yo a veces siento que estoy muy lejos de lo que podría ser un Ghana que no tenía esa influencia, ¿no? Entonces es más complejo de lo que a veces... Sí. Pero por lo que te conoces también, por lo que conoces como investigadora de la danza, que mantienes relación además con algunos países de África, y Miguel Ángel, por esta película y tu vinculación con el festival, me ha llamado la atención que en este festival, de las 14 películas que van a concurso, 7 están dirigidas por mujeres y 7 por hombres. Que entre esas películas hay 2 de mujeres que tocan el fútbol como liberación. Incluso el título mismo ya de la película dice Los campos de la libertad y se refiere a campos de fútbol. ¿Quiere esto decir que el cine en África, es muy grande África como habréis dicho, pero en los países donde hay más producción cinematográfica es una manera de buscar también la libertad y la liberación de la mujer en este caso?
Hombre, yo creo que el cine, sí, en muchos países sirve como herramienta, ¿no? Como esa herramienta también de esta palabra que ahora está tan de empoderamiento o de liberación. Y en ese sentido creo que sí, ¿no? Que hay un gran grupo de mujeres cineastas en muchos países africanos, ¿no? Que es lo que demuestra ahora el festival, en una paridad que según me consta no ha sido buscada. Si no es una paridad que ha sido buscada entre hombres y mujeres, sino que ha salido así dentro de la selección de películas. Eso demuestra también que esa paridad es más real. Fíjate, todavía, ¿no? Miguel Ángel, cuando se busca no sale porque dicen tantas mujeres, tantos hombres en todos los festivales, y aquí sale de una manera espontánea. Algo quiere decir. Sí. Estamos viendo imágenes, precisamente. Una es los Campos de la Libertad, que vaya nombre, que es de Libia, nada menos. Libia, ¿cómo está Libia para...? Bueno, son coproducciones, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, muchas. Y la otra, Jartum, Fuera de Juego, que es una película de Sudán. Y también habla del tema del fútbol. Del fútbol. Vamos a repasar, ya que estamos en esto, algunos de los estrenos que vienen este año, que es La vida perra de... Bueno, ese es el título, pero está basada en La vida perra de Juanita Narboni, porque se cuenta la vida de Ángel Vázquez, que fue el que escribió esa novela legendaria en la literatura española y que va a ser precisamente un estreno mundial dentro de este festival de cine, que tiene sus estrenos, tiene su sección, hay también una sección afroamericana de grandes del cine negro. Sí, esto creo que, bueno, que es una también de las cosas más interesantes del festival, ¿no? Estas secciones paralelas. Y este año que ha tocado a todo este cine afroamericano, donde hay películas buenísimas, películas de época y que marcaron época. Por ejemplo, bueno, yo entre las que me acuerdo, porque son todas interesantísimas, está Superfly, ¿no? Que es una película de los años 70 con la banda sonora de Curtis Mayfield. Eso me parece una joya absoluta, y poderla ver en cine me parece una joya. Entre las que me acuerdo, porque ya te digo que creo que son todas. ¿Tú también viste alguna? Bueno, sí, para mí es, por ejemplo, hay una de Julie Dash, que es una cineasta afroamericana, que yo vi esa película cuando tenía 12 años, creo, y me impactó. Y hablando de las mujeres, digamos, en el cine, o mujeres negras, yo creo que las mujeres, en lo que sería la liberación en general negra, mundial, siempre han estado ahí. Digamos, yo creo que ahí, bueno, no vamos a entrar en feminismos negros, pero sí, que a mí no me sorprende, porque yo creo que la mujer siempre ha estado adelante en todos estos debates, ¿no? De cierto modo. Y lo refleja un poco esta sección afroamericana con la película Julie Dash, que recomiendo a todo el mundo, porque es una visión muy bella, primero de todo. Es una película bastante artística, no sé si se puede decir, pero que sí. ¿Y vais a estar en este festival? ¿Tú vas a participar? ¿Vais a ir también por allí a ver lo que se pueda, o lo que podáis ver, no? Vamos a intentar. Hay que trabajar también, pero sí. Empieza el día 26 de abril en Tarifa, luego también tienes sedes en Chauen, en Tánger. En Tánger creo que se va a hacer también algunas actividades con el Instituto Cervantes. Por cierto, hablando de feminismo negro o de mujeres, más que de feminismo, la portada del cartel, que es precioso, es de una cantante, Jackie, de Uganda. Yo no la conocía, la verdad, no, pero la vamos a buscar, la verdad. Sí. Me han dicho que es una cantante extraordinaria. Y hay también una exposición que vimos aquí, tuvimos ocasión de ver en la universidad, de una artista que hace cómic, y es Naivaf, está por aquí, lo tengo por aquí. En fin, vamos a ver las imágenes. Sí, a ver... ¿Es Zainab? ¿Es ella? Zainab Fasiki. Zainab Fasiki. Vimos su exposición, mira, la podemos ver ahora, y se ha puesto también en Tarifa, o sea que hay una presencia importante de mujeres, ¿no? Y también el festival en general me parece que es muy amplio y muy completo, porque no solo es cine, digamos, me gusta mucho cómo relaciona con, por ejemplo, dónde va a participar Miguel Ángel. Yo también el año pasado estuve, y me gusta que se abra un poco la conversación hacia otras formas expresivas y también oportunidades de debate, porque también hubieron charlas muy interesantes. Así que es muy completo, digamos, no es solo ver cine, es también entrar en otra forma de ver, yo creo, en general. Yo creo que ese carácter también ya transfronterizo, ¿no?, que está intentando coger con estas proyecciones en Tánger, este año con, bueno, la clase que yo doy con algunos directores portugueses.
digamos, esta vinculación con el mundo afroamericano, que me parece muy importante también, porque la lucha de los negros norteamericanos es muy importante para entender toda la agenda política, la afrodiáspora, etcétera. Todas estas visiones, no todas estas cañas que se tiran a otros sitios, y este carácter transfronterizo me parece un éxito total del festival también, ¿no? Y latinoamericano también. Latinoamericano, que hay sí. películas. Por cierto, que hay muchas películas, pero me estoy acordando ahora de la película Naufragio, que habla de los 30 años desde que aparece, que se han cumplido ahora, la primera foto que hace un periodista del primer, no sabemos si fue el primero, pero sí el primer registro que hay o que demuestra el primer naufragio, con todo lo que ha venido después y con lo que sigue viniendo hasta antes de ayer, ¿no? ¿Quién contará la historia? ¿Quién debe contar esa historia? Miguel Ángel. ¿Los que vienen, los que sobrevivan, los herederos de los que llegaron? Hombre, yo creo que esa historia la tienen que venir los que vienen, la tienen que contar los que vienen, por supuesto, los hijos de esa gente que ha venido, ¿no? Yo creo que hay una voz desde África que se ha escuchado muy poco y que tiene, por supuesto, muy pocos medios, en este caso, por esta gente en concreto, para expresarse. Pero creo que realmente algunas veces cansa un poco, ¿no? Esa mirada desde fuera, de ese sufrimiento que cae, no lo digo por supuesto por este trabajo que no lo he visto y que me parece una propuesta muy interesante, pero muchos de los trabajos que se hacen alrededor de la inmigración no dejan de estar cargados de cierto paternalismo, de cierta mirada de distancia, sí, de cierta mirada de una serie de privilegios, y esa mirada cuesta muchas veces entender realmente el problema y sobre todo contextualizarlo, que es lo que yo creo que muchas veces falta este tipo de discurso, ¿no? Contextualizarlo en un momento político concreto, porque no se puede entender la emigración solamente como un problema desde un punto de vista de la caridad o desde este tipo de cuestiones éticas. Hay que plantearlo como un problema político internacional, como un problema medioambiental y sobre todo como un problema que arrastra, como decía antes, desde unos momentos históricos ya muy largos, ¿no? Es decir, porque sí, todo lo que estamos viviendo es una herencia del colonialismo y indirectamente también una herencia de todo este mundo de la esclavitud atlántica, ¿no? Y todo esto hay que comprenderlo así, y si no tiene este enfoque, y si tampoco tiene el enfoque del sujeto que lo está viviendo, creo que estos discursos nunca van a estar completos, ¿no? Cuando estabas hablando, Miguel Ángel, ha aparecido efectivamente la primera foto, las imágenes que había de ese documental, que tú tienes interés en ver, supongo que todos tenemos interés en ver, esa primera foto del supuesto primer naufragio, o del que hay constancia por medio de alguien que acudió a fotografiarlo. Charo Gutiérrez se incorpora con Miguel Ángel y con nuestra bailaora Jinka, Jinka, que estamos deseando verla en directo. Yo te he visto ya en las imágenes. ¿En Andalucía sueles trabajar o no? Sí, la verdad, estoy metida en varios proyectos distintos y ahora en Andalucía no sé si tengo algo pronto, pero sí que a veces se me En cualquier aquí. caso, avísanos. Sí, por Avísanos. supuesto, totalmente. Bueno, vamos a conoceros un poquito mejor a través de nuestro cuestionario. La respuesta debe ser muy breve, os lo digo a los dos. Intentamos. La pregunta va a ser más o menos la misma para ambos, ¿vale? Jinka, ¿bailar es lo mejor que sabe hacer? No creo. ¿No? Pensar. Bien. ¿Hacer películas es lo mejor que sabe hacer? No creo tampoco y no sabría decir que es lo mejor que se hace. O sea, quizás nada. Después de lo que hemos hablado, Miguel Ángel, ¿qué película, bajo su punto de vista, refleja mejor la realidad africana o ha reflejado mejor la realidad africana? Muy complicado porque la realidad africana es demasiado diversa para una sola película. Entonces, no sabría responder esa cuestión, la verdad. ¿Jinka? Yo voy a sí lo proponer una que sí que está, que tuve la oportunidad de verla, que se llama The Death of Joe, la muerte de Joe. Y es interesante porque es como surrealista, pero a la vez muy moderna y me parece que es una buena forma de ver un poco la realidad. Como es amplia, pero la realidad... La realidad muy amplia, pero sí. La muerte de Joe. Sí. Jinka, ¿el flamenco que más le emociona? La paquera de Jerez. ¿Y un director que admire? Muchísimo. Se me ocurre alguno siempre de los clásicos, Pierpaolo Pasolini, por ejemplo. La cualidad que más aprecia en una persona, en el ser humano... Que ame la vida. La generosidad. ¿Y a qué hemos venido al mundo, Jinka? A dar y a intentar mejorar lo que tenemos aquí. Miguel Ángel. Pues yo supongo que a darle respuesta a esa pregunta. Ha sido un placer. Feliz gracias. estancia en Tarifa, que vais para allá
para participar y para estar. Y ya en otra ocasión nos contarás lo que vas descubriendo en esa investigación tuya, que no vas a cesar de ver lo que tenemos de africanos y cómo se extiende también por todo el continente. Ha sido un placer. Muy bien, Muchísimas gracias. 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 A 2 días del comienzo del Festival de Cine Africano, que se celebra, ya lo saben, a ambos lados del estrecho, un repaso sobre su contenido en la siguiente información de nuestro compañero Manolo Bellido. El Festival de Cine Africano de Tarifa cumple 16 años y amplía horizontes, reafirmándose en su condición de único certamen de cine transfronterizo en España. Proyecta 70 películas de una veintena de países. 29 de ellas son primicias nacionales y hay un estreno mundial. Para empezar, una biografía de Fela Kuti, el gran padre del Afrobeat, un artista irrepetible cuya influencia es ley. Abrir el festival con un personaje tan enorme como Fela Kuti y algo también muy curioso, el hecho de que sea un afrodescendiente, un afrobrasilero quien haya hecho que haya dirigido esta cinta, no fue lo que nos llevó a escogerla para abrir el festival, y yo creo que ha sido un acierto porque, como bien dices, además la música en este festival va entrelazada con el cine, es inseparable. En su densa, variada y atractiva programación, el Festival de Tarifa remarca la importancia de la mujer en el cine. Lo hace con una perspectiva feminista y una sección oficial paritaria. Otra de sus características es que no tiene fronteras, prolongándose a través de las películas hasta más allá del estrecho, en Tánger, Tetuán y Chefchaouen. Y a los directores les encanta esto de presentar películas en un lado y en otro, enfrentarse a coloquios con públicos tan diferentes, porque verdaderamente a 14 kilómetros de diferencia son pocos los kilómetros, pero es tantísima la diferencia que hay en el público, y esto es algo muy enriquecedor, es una peculiaridad del festival y es también una de las cosas más bonitas. A la diversidad del cine africano se añade esta vez una mirada al continente americano para descubrir y adentrarnos en el cine hecho por afrodescendientes, no solo en Estados Unidos, el llamado Black American, sino en Latinoamérica, mediante el ciclo titulado La Tercera Raíz, en el que se explora la cinematografía negra de Colombia, República Dominicana y México. Y nos despedimos hoy con la figura que será motivo de homenaje en la apertura del Festival de Cine Africano, Fela Kuti. Es un documental brasileño, mi amigo Fela, de Joel Cito Araujo, sobre el gran padre del Afrobeat, fallecido hace ahora unos años. Con esas imágenes les dejamos. Si se pueden acercar por Tarifa, Tánger o Tetuán o Chaouen, háganlo, porque será una manera también de enriquecer pues el conocimiento de ese continente cercano. Ó fẹ́ ṣẹ́rù, ó fẹ́ ṣẹ́bọ̀, aya kòtò, aya kẹtẹ, aya kùtù, aya kàtà, ó fẹ́ ṣẹ́rù, ó fẹ́ ṣẹ́bọ̀, pass, easy, easy, easy. Easy, 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 easy. Oh! Ah! Muy buenas familias, bienvenidos a vuestra cocina.